Bien, chicos, bienvenidos a otro video de fisiología de la sangre y vamos a estar hablando de un tema un poco corto, pero bastante interesante. Vamos a estar cubriendo específicamente qué es el hemograma, qué es esa prueba de laboratorio que tanto se menciona y, bueno, y que puede ser útil para el diagnóstico, ¿verdad?, de muchas de las enfermedades que vamos a estar viendo en lo que es el módulo de hematología. Y pues evidentemente cuando hablamos del hemograma, básicamente es un conteo completo de los elementos formes que tiene la sangre. Y aquí en pantalla básicamente les muestro una imagen de cómo es el procedimiento. Básicamente se va a tomar la sangre venosa de un paciente y esa sangre va a ser llevada a un tubo de ensayo, como pueden ver aquí. Ese tubo de ensayo va a tener, en primer lugar, para que los recuerden, tiene que estar bañado o cubierto de heparina. ¿Por qué heparina? Porque necesitamos un anticoagulante. Si nosotros fuéramos a vertir la sangre tomada del paciente en un tubo de ensayo que no tenga heparina, pues la sangre se va a coagular y se va a formar un coágulo. Y en el caso del estudio del hemograma específicamente, no queremos eso. Por lo cual, nuestro tubo tiene que ser especial para esto. Se los digo porque hay tubos de ensayo que no van a estar bañados de anticoagulante. Así que es bueno que cuando vayas a tomar tu muestra para un hemograma, siempre recuerdes que tengas que tener ese tubo. Generalmente los tubos de hemograma tienen usualmente la tapa de color morado. Sin embargo, siempre es bueno que vigiles o que te tomes en cuenta que tengas eso para que no tomes una muestra y que no pueda ser procesada como tú deseas. Una vez tengamos nuestra muestra de sangre en nuestro tubo de ensayo, eso va a ser llevado al laboratorio donde va a pasar por una máquina que lo centrifuga, lo mueve a gran velocidad y cuando termine de movilizarse, ustedes van a ver que va a quedar dividido en tres capas bien distinguibles. Tenemos una capa densa en el fondo, que es la capa más oscura de color rojo, que es la capa eritroide. Tenemos una capa media, ¿verdad? Un color blanco, que casi un poco teñido de rojizo. Esa capa se llama capa leucocitaria. Yo prefiero el nombre en inglés, les voy a decir por qué en un rato. Se llama Buffy Coat, ¿ok? El nombre en inglés creo que se tiende menos a confusión por lo que envuelve esa capa media. Y tal vez la capa más amplia, que es esta capa amarillenta acuosa, que es mucho menos densa que las otras dos, y es precisamente porque esto es agua, chicos. Esta es la parte líquida de la sangre, es el plasma. Por lo tanto, tres capas. Plasma en su mayoría, una capa media que queda ahí en el medio como un sándwich, que se va a llamar capa leucocitaria o Buffy coat, y también tenemos la capa más densa, que es la que está profunda, que es la capa eritroide. Y ya ustedes se pueden empezar a imaginar cuál es la consistencia de cada una de estas capas. Y vamos a empezar con la más densa de todas, que es la capa eritroide. Es densa porque en esta capa solo van a haber elementos formes. ¿Cuáles elementos formes? Pues los glóbulos rojos, los eritrocitos. Y si tomamos en cuenta, solo por motivos de ejemplo, que aquí tenemos 1 mililitro de muestra de sangre de ese paciente, esa capa eritroide usualmente se determina que de 1 mililitro es el 45% del mililitro. Por lo tanto, ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Si aquí hay 1 mililitro, usualmente la capa eritroide debe ocupar de ese mililitro, debe ocupar 0.45 mililitros, casi la mitad, pero no la mitad. 0.45 mililitros. Y si nosotros vamos a la matemática y tomamos ese 0.45 mililitros y lo dividimos por el total, que es 1 mililitro, y lo multiplicamos por 100, ahí tenemos el 45%. Esto es literalmente equivalente a algo que ustedes van a ver en el hemograma que se llama hematócrito. El hematócrito representa la masa de glóbulos rojos en por ciento que encuentras en 1 mililitro de sangre tomada. De nuevo, el hematócrito representa la masa de glóbulos rojos en por ciento de 1 mililitro de sangre tomada de un paciente.
Ese 45 que ustedes ven entre los valores normales no es un valor que se imaginó alguien de forma aleatoria. Por eso se tiene ese 45 como el valor normal. Y evidentemente, aunque esto no sea un término tan exacto, cuando haya por encima de 45, puede sospechar que hay un exceso de elementos formes que se va a llamar policitemia. Y si hay menos de 45, perdón, si hay menos de 45% de hematócrito o de masa de glóbulos rojos, pudieras estar enfrente de una anemia. Evidentemente, como ustedes seguramente han visto ya, el valor no siempre es 45, especialmente tomando en cuenta los sexos. Usualmente los hombres tienen una mayor cantidad de elementos formes de la sangre por múltiples razones. Número 1, los hombres producen más testosterona y la testosterona induce a la eritropoyesis. Número 2, los hombres no tenemos que presentar ningún tipo de sangrado durante todos los meses, ¿verdad? Por lo tanto, es esperable que los hombres tengan, pues sin duda alguna, una mayor cantidad de conteo sanguíneo, mientras que las mujeres, por la otra cara de la moneda, tienen menos testosterona y durante la mayor parte de su vida reproductiva tienen que sacar de 20 a 80 mililitros todos los meses. Por lo tanto, hay razones esperables por las que sospechar y encontrar ciertas variabilidades con respecto a los sexos. La capa más densa es la eritroide. Representa el 45% de lo que es la sangre tomada en un mililitro y es directamente proporcional al hematócrito del paciente. La capa media, le dije que no me gusta llamarla capa leucocitaria, es la más pequeña, es menos de 1% de lo que estábamos hablando en mililitro. Y no solamente llamarle capa leucocitaria es peligrosa, porque aquí no solamente están contenidos los leucocitos, sino que también están las plaquetas. Las plaquetas son células muy interesantes, como ya ustedes saben, y que juegan un rol importante en formar el tapón hemostático primario. Es decir, juegan un rol importante en la coagulación. No son los únicos que juegan un rol en la coagulación, también están los factores de coagulación, pero sin duda alguna tienen un rol de gran importancia. Las plaquetas, usualmente los valores normales que vas a encontrar están entre los 150,000 a 400,000 por milímetro o por microlitro, perdón, por microlitro. ¿Okay? 150,000 a 400,000 por microlitro. Esto es importante, chicos, porque una vez ustedes tengan su hemograma en mano y vean el valor de las plaquetas, si está por debajo de 150,000 hay un problema. Si está por debajo de 150,000, le vamos a llamar trombocitopenia. ¿Cómo le vamos a llamar? Trombocitopenia por debajo de 150,000. Y esto puede traducirte en problemas. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar hemorragias, sangrados espontáneos. Hay enfermedades que van a llevar a trombocitopenia. Es una muy famosa, el dengue hemorrágico aquí en República Dominicana. Una enfermedad que se caracteriza porque puede llevar a reducción importante del conteo plaquetario y por lo tanto el paciente puede tener incluso hemorragias gingivales, nasales, incluso internas de forma espontánea. Eso ustedes lo van a tener en mano cuando vean el conteo de plaquetas. Pero la otra cara de la moneda es que tengas una trombocitosis, tengas un exceso de conteo plaquetario. Y eso va a pasar cuando veas que tengas más de 400,000. Si te mandan un hemograma y ves que las plaquetas están en 700,000, 800,000, 1,000,000, tienes que detenerte ahí. ¿Qué está pasando? Aquí vamos a tener un exceso exagerado de las plaquetas que pudieran, pues recuérdense que las plaquetas para adherirse solo necesitan estar en contacto con la glucoproteína 1 del subendotelio. Por lo tanto, es extremadamente sencillo para que una plaqueta empiece a formar un tapón hemostático. Trombocitopenia debajo de 150,000. Trombocitosis por encima de 400,000. Pero en esa buffy coat o en esa capa leucocitaria están los leucocitos también. Usualmente los leucocitos son las de defensa, ustedes lo conocen. Los valores están entre 4,500 a 11,000 por microlitro. Evidentemente, por debajo de los 4,500, leucopenia, disminución de conteo de blancos. Puedes encontrar esto en condiciones, inclusive, aunque ustedes no lo crean, en infecciones virales. De hecho, las infecciones virales tienden a, aunque no lo crean, a pesar de ser infecciones, tienden a disminuirlo, o en algún tipo de anemia aplástica, donde se afectan todos los precursores de células sanguíneas y hay una disminución importante del conteo de blancos.
Pero también podemos tener elevación. Tenemos que poner leucocitosis por encima de 11.000. También en procesos infecciosos. Usualmente los procesos infecciosos bacteriales tienden a causar elevaciones importantes de los glóbulos blancos. También, si te encuentras glóbulos blancos ridículamente elevados por encima de lo normal, ¿qué te digo? 70.000, 80.000, tienes que sospechar de reacciones leucemoides, de leucemia, que usualmente se pueden presentar con conteos extremadamente elevados de glóbulos blancos, además de que también van a haber los extendidos de sangre periféricas, leucocitos que no están maduros. También va a haber conteo de blastos. ¿Okay? Por lo tanto, leucopenia por debajo de 4.500, leucocitosis por encima de 11.000. ¿Qué más? Tenemos tal vez la porción más amplia, que es la parte acuosa, la parte líquida de la sangre. No son células, es agua. 90 a 93% es agua. Y la pregunta del $1.000.000, ¿por qué yo quiero agua? Bueno, chicos, tómenlo del siguiente punto de vista. Si la sangre solo fuera elementos formes, fuera muy densa y fuera muy viscosa. De hecho, ya ella es viscosa. Pero si hubiera un exceso de elementos formes por encima del plasma que tiene, la sangre fuera demasiado espesa y se moviera muy lento por los vasos sanguíneos. Por lo tanto, necesitamos un buen solvente, ¿verdad que sí? ¿Y qué mejor solvente que agua? ¿Qué mejor solvente que agua? Para mantener esa fluidez de la sangre, o al menos lo más que se pueda, para que pueda fluir con facilidad a través de los vasos sanguíneos. No solo hay agua, a pesar de que es la mayoría, también tenemos un 8% de proteínas plasmáticas. Si ustedes han escuchado esto, de esa proteína plasmática, la mayoría va a ser la albúmina. La albúmina tiene muchos roles, la van a ver en muchas cosas, la han visto como proteína transportadora, pero recuerdan en fisiología de líquidos que recuérdense que la albúmina también es muy importante para mantener la viscosidad de la sangre, ya que la albúmina es el principal controlador de la presión coloidiosmótica capilar o oncótica capilar, que es la que va a promover, ¿verdad?, que el líquido se quede dentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, en situaciones donde tenga disminución de la albúmina en sangre, la presión hidroestática capilar va a superarla y por lo tanto el líquido va a salir hacia el espacio intersticial produciendo edema. Por eso los pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen elevación de la presión hidroestática capilar, tienen edema. Y por eso las personas que tienen déficits nutricionales de proteínas, como por ejemplo la albúmina, tienen edema también, porque va a haber una disminución de la presión oncótica capilar. No solamente es albúmina, tenemos las globulinas. Las globulinas vienen de dos sabores para ustedes. Las alfa y las beta usualmente son proteínas transportadoras, como podemos tener la transferrina, que utiliza para transportar al hierro de un lugar para otro. Es como el Uber personal del hierro, la transferrina. O, por ejemplo, la TBG, que es la globulina fijadora de tiroxina. Tyrosine Binding Globulin en inglés, las siglas están en inglés. Y la idea es que esta proteína transportadora pues va a hacer precisamente eso, va a ayudar a la movilización de la tiroxina, que es una de las hormonas tiroideas. También están las gamma globulinas. Las gamma globulinas usualmente componen las inmunoglobulinas, ¿verdad que sí? Ustedes ya han visto en clase de inmunología cómo hay células blancas que están produciendo estas proteínas que van a ser críticas para el proceso de defensa del cuerpo humano. Alfa, beta y gamma. No solo eso, ustedes lo saben, oxígeno, CO2, electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro van a ir viajando por la sangre. Nutrientes como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas van a viajar por la sangre. Enzimas, las hormonas, recuerden que las hormonas dependen en la mayoría de viajar de la sangre. Las glándulas endócrinas se definen como glándulas que van a secretar sus contenidos al torrente sanguíneo. Recuerden que hay glándulas exócrinas y endócrinas. Las endócrinas van directo a la sangre. Las exócrinas a un ducto excretor, como la salivar o el mismo páncreas, que es endócrino y exócrino. También vamos a tener desechos, productos de desecho, la creatinina, la urea, el ácido úrico. Eso viaja por la sangre y va a ser llevado a los riñones o al hígado, donde van a ser depurados. Aquí en esta imagen podemos ver un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, pero para que lo tengan ahí, pueden ver las determinaciones, ¿verdad?, de los diferentes elementos que componen la sangre.
Sin embargo, hay un dato más que aparece también en los hemogramas y son los índices, y específicamente los índices de los glóbulos rojos, para decirlo bien. Y el primer índice que ustedes van a ver es uno que viene con las siglas BCM. ¿Y qué significa BCM? Volumen corpuscular medio. La definición bonita, el volumen corpuscular medio es el volumen promedio de los glóbulos rojos. La definición fea es el tamaño de los glóbulos rojos. Si son grandes, si son chiquitos o si son normales. Esa es la definición. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta el BCM? Esto ya ustedes lo saben seguramente. Porque la clasificación de las anemias usualmente depende del BCM. Es la técnica más estudiada para clasificar las anemias. Porque vamos a tener anemias que sean microcíticas, donde el volumen corpuscular medio está disminuido por debajo de 80 femtolitros. O tal vez vamos a tener anemias normocíticas, donde el volumen de las células rojas está normal, como ocurre en la anemia falciforme, por ejemplo. O en tumoraciones, en neoplasias. Está entre 80 y 100. Pero tal vez tenemos anemias donde los glóbulos rojos se han tornado más grandes de la cuenta, como las macrocíticas, como ocurre en la que es por déficit de ácido fólico y déficit de B12. Como podemos ver aquí, esto es extremadamente crítico que lo recuerden. Cuando tenemos anemias microcíticas, si tienes una paciente, te llega con un hematócrito disminuido, te llega con una hemoglobina disminuida, tienes, ok, tengo el diagnóstico de anemia, pero anemia ¿de cuál sabor? Vas a ir al BCM y vas a ver, mira, este BCM está en 60. Y si está en 60 es microcítica. Y si entonces está en 60 y es anemia, puede ser o un déficit de hierro o una anemia de enfermedades crónicas o alguna de las dos formas de talasemia o anemia sideroblástica. Ya sacaste del medio los otros diagnósticos, solamente con conocer el BCM. Ahora, si te llega un hemograma y el paciente tiene anemia, pero el paciente tiene el BCM en 102 femtolitros, está elevado, es una anemia macrocítica. Ya puedes descartar todas las otras si te quedas solo con dos, B9, ácido fólico, o B12. Ahora, si la anemia llega y ni es microcítica ni macrocítica, está dentro de lo normal el tamaño, entonces ahora las cosas se complican. Porque aquí, entonces vas a tener que utilizar el conteo de reticulocitos para ayudarte. Los reticulocitos, como ustedes saben, son la etapa anterior a la madurez de los glóbulos rojos. Es decir, que son glóbulos rojos maduros. Y usualmente eso traduce un trabajo exagerado de la médula ósea, cuando salen, aparecen en la sangre, para intentar de compensar situaciones de anemia. Si, por ejemplo, el conteo de reticulocitos está por debajo de 2%, usualmente es una hemorragia, una pérdida de sangre que no ha dado tal vez tiempo, ¿verdad?, para que haya una corrección por una médula ósea, o tal vez crisis de anemias aplásicas o enfermedades renales donde pudiera haber disminución de la eritropoyetina. Cuando el conteo de reticulocitos está por encima de 2%, aquí vas a tener defectos intrínsecos de los glóbulos rojos. Problemas en la membrana, como la esferocitosis hereditaria y la eliptiosis hereditaria, así también como la hemoglobinuria paroxística nocturna. También está la anemia falciforme y déficits enzimáticos, como el déficit de la piruvatoquinasa y de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son anemias hemolíticas. Ahora, si el conteo de reticulocitos también está por encima de 2, no solamente tal vez sean efectos intrínsecos, pueden ser efectos extrínsecos. Recuérdense de la anemia microangiopática por choque de válvulas estenóticas, ¿verdad? También las anemias inmunes, las anemias por formación de complejos inmunológicos o pacientes que han tenido pérdida de sangre, pero crónica, de más de una semana, no aguda. Ya aquí sí ha habido un tiempo para que la médula ósea pueda compensar y formar nuevos, o más bien formar reticulocitos. Y también la infección por un parásito que se llama Plasmodium falciparum, un hematozoario literalmente, que invade a los glóbulos rojos, puede destruirlos evidentemente, y esta enfermedad, como el nombre sugiere, se llama
malaria. No solamente es el volumen, sino es también la concentración de hemoglobina corpuscular. Y es la concentración promedio de hemoglobina que hay dentro de un glóbulo rojo. Y hay dos puntos claves, cuando está elevada y cuando está disminuida. La importancia clínica de cuando hay disminución de este parámetro es que se correlaciona con una disminución en la formación de glóbulos rojos, como en la anemia por déficit de hierro. Y también es reconocido al señalar que el área central de palidez de un glóbulo rojo es mayor de lo normal, ya que hay menos hemoglobina dentro de la célula. Los hematólogos le llaman a esto hipocromacia, cuando el área central pálida que tiene un glóbulo rojo es mayor de lo normal. La otra cara de la moneda, cuando el volumen se encuentra elevado, esto se correlaciona a la presencia de glóbulos rojos esféricos. Esto es un defecto de membrana que nosotros conocimos en un video anterior que se llama esferocitosis hereditaria. Recuerden que la forma de los glóbulos rojos no es esférica ni elíptica, es bicóncava. ¿Okay? Los esferocitos carecen del área central. En vez de tenerla más de lo normal, la tienen casi inexistente. Y esto se llama hipercromacia. Hipercromacia. Porque no va a haber área de palidez, solo van a estar totalmente teñidos. ¿Ok? Hipercromacia. ¿Ok? Si ustedes ven aquí en esta imagen, pueden ver eritrocitos. Y si se fijan, no miren las flechas. Olvídense de las flechas. Entonces, miren, esto es un eritrocito. Se fijan que en el medio del eritrocito, ¿qué hay? Un área de palidez. Miren otra área de palidez. Miren otra área de palidez. Miren cuántas áreas de palidez. Esto es normal. Evidentemente, cuando tenemos una situación donde esa área de palidez es más de ahí, eso va a decir que el glóbulo blanco se va a ver, el glóbulo rojo se va a ver extremadamente pálido, porque va a ser más de lo normal. Por eso se llama hipocromacia. Ocurre mucho en los déficits de hierro. Pero cuando tenemos que esa palidez casi no existe, el glóbulo rojo casi no va a tener área de palidez, eso se llama hipercromacia y pasa mucho en la esferocitosis hereditaria. Por último, los glóbulos blancos no es solo saber el número, sino también que abajo ustedes van a ver que hay un diferencial, porque no hay solo no solo hay un glóbulo blanco, hay diferentes formas de glóbulos blancos. En primer lugar, sabemos que hay granulocitos y agranulocitos. Por lo tanto, vamos a tener que tomar en cuenta el diferencial de los glóbulos blancos. Tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y tenemos de los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Y como pueden ver, cada uno tiene sus funciones. Por ejemplo, los neutrófilos son conocidos por el proceso de fagocitosis. Los eosinófilos median las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, es decir, las alergias, y trabajan con las infecciones parasitarias. Los basófilos son componentes del proceso de inflamación. Los monocitos van a formar los macrófagos. Y los linfocitos, bueno, dependiendo del tipo, van a trabajar con inmunidad citotóxica o humoral. Esto es muy interesante, chicos, porque como pueden ver, cada uno dentro del total del conteo de glóbulos blancos que vas a tener, va a tener un %, que debe ser el % normal. Por ejemplo, los neutrófilos deben estar entre 60 y 65%, los eosinófilos entre 1 y 3%, los basófilos menos de 1%, y los monocitos de 12 a 10%, y los linfocitos de 20 a 40%. Eso puede variar dependiendo a veces de un laboratorio u otro, pero usualmente es por la cercanía de estos parámetros. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes van a poder determinar algunas cosas dependiendo de cómo. Si tienen, por ejemplo, una elevación de glóbulos blancos, pero los neutrófilos están en 80%, es una alta probabilidad que el paciente tenga una infección de origen bacteriano. Si, por ejemplo, tienes un paciente que tiene los leucocitos elevados y hay una elevación de eosinófilos, puede ser o una reacción alérgica o una infección parasitaria. Si, por ejemplo, tienes una elevación de linfocitos, usualmente es una infección viral. ¿Ok? Si, por ejemplo, tomamos este hemograma que encontré, lo primero es que vemos aquí los leucocitos están en 6.56, eso es 6.000, ¿verdad? 6.560 aproximadamente. Es decir, que está dentro de los parámetros normales. Genial. No hay leucocitosis. Los hematíes, ¿verdad? Están un poco disminuidos. Usualmente tú esperas que estés dentro de este rango.
Y la hemoglobina está en 9.7, usualmente esperas que estés entre 12 a 16 gramos por decilitro. Pero el hematócrito, recuerden que le había dicho que usualmente la media es 45. Este paciente tiene 28.8. Es decir, tiene una disminución del hematócrito que se traduce en una disminución de la hemoglobina, que se traduce en una disminución del conteo de Matías. O sea que este paciente tiene anemia. Vamos a ver, vamos a marcarlo por aquí. Tiene anemia. Vamos a ponerlo por acá. El paciente tiene anemia. Tiene disminución de la hemoglobina, tiene disminución del hematócrito y tiene un conteo de hematíes o glóbulos rojos debajo de lo normal. Pero también tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que lo habíamos dicho, que tenemos glóbulos blancos normales. O sea que descarta infección normal, ¿verdad? Puedes descartar un proceso infeccioso o inflamatorio, ¿verdad? Lo quitas del medio. Okay. Genial. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Vemos una situación interesante. Tenemos anemia, pero el BCM, el volumen, el tamaño de los glóbulos rojos, ¿cómo está? 69. Y dijimos que es entre 80 y 100 lo normal. Por lo tanto, está en microcitosis. Perfecto. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. Tenemos que el paciente tiene microcitosis. Genial. Microcitosis. Están chiquitos los glóbulos rojos. Pero cuando vamos a la hemoglobina corpuscular media, también está disminuida. Está disminuida, hay poca hemoglobina. Y si fuéramos a ver eso, en un extendido, los glóbulos rojos se vieran como con el área de palidez interna por encima de lo normal, ¿verdad? Van a estar muy pálidos. Por lo tanto, el paciente, a pesar de que no lo vemos, eso no es un dato que podemos verlo por el hemograma, pero podemos inferir por la disminución de la concentración de hemoglobina que hay dentro del glóbulo rojo, podemos asumir que hay una hipocromasia. Podemos entonces decir que no hay infección, que hay una anemia microcítica hipocrómica, que no hay infección, que hay una anemia microcítica hipocrómica. Si vamos a las plaquetas están dentro de parámetros normales. Recuerden que hablamos de 150.000 a 450.000. Este tiene 329. Está genial. No hay ningún problema. O sea que no hay alteración de las plaquetas. A pesar de que aquí vemos una pequeña elevación de los neutrófilos, ¿verdad? Vemos una pequeña elevación del diferencial de los neutrófilos. Los glóbulos blancos están dentro de lo normal. Por lo tanto, en términos clínicos, si no hay algún dato que nos pudiera sugerir algún tipo de infección bacterial, no debemos tomar esto en cuenta, ¿ok? Porque los glóbulos blancos al final del día no hay leucocitosis. ¿Qué pudimos lograr con este hemograma? Pudimos diagnosticar que tiene una anemia microcítica hipocrómica. ¿Significa que nosotros ya sabemos cuál es el problema? No. ¿Podemos sospecharlo? Sí. Evidentemente, una de las anemias microcíticas hipocrómicas más comunes, ¿cuál es? Déficit de hierro. Busque historia de algún tipo de sangrado, de hemorragia o de algún déficit nutricional severo, ¿ok? Pero no es la única anemia microcítica, las otras están la talasemia. Tendrías ahí que ver la edad en la que presentó los problemas, ¿verdad que sí? Las talasemias son enfermedades congénitas, por lo tanto, usualmente la presentación es más temprana. En las anemias de las enfermedades crónicas, un paciente con cáncer, con lupus, con tuberculosis, enfermedades crónicas, ¿verdad? Si tiene ese cuadro, o sea que no, esto es solo un papel. Si tú no tienes el paciente enfrente de ti, difícilmente tú vas a poder completar el diagnóstico. Pero, evidentemente, los parámetros que hemos estudiado hoy no ayudan con gran cosa, no ayudan con gran facilidad para nosotros poder saber o acercarnos a saber cuáles alteraciones pudieran ver en la sangre. Aquí solo les presenté una. Evidentemente, para tú confirmar que es déficit de hierro, debes hacer pruebas de patrones de hierro, debes medir ferritina, tasa de fijación total del hierro, transferrina, para tener una idea específica de dónde está el problema. Ese es otro tema que seguramente ustedes lo van a revisar cuando estén estudiando anemias ferropénicas.
Por lo tanto, chicos, eso es todo por este video. Espero que les sirva para lo que fue el repaso del hemograma.